empezar a grabar nuestra pantallita. Ahora sí ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces la temática del día de hoy, nosotros habíamos visto álgebra de funciones. Vamos ahora con el segundo tema, que es composición de funciones. Entonces, por allá recordar lo que ustedes vieron en grado noveno, el método de sustitución, cuando veían por allá sistemas de ecuaciones 2 por 2, donde nosotros despejábamos y sustituíamos en el otro. Entonces, ese mismo concepto, ese mismo mecanismo aplica para esta temática. Bueno, entonces aparece acá la definición. ¿Qué es la composición entre funciones? Entonces, es una operación. Sigue llegando acá Sofía Miguel Chacón. Listo. ¿Alcanzan a ver ahí mi pantalla grandecita, ampliada? Sí, señor. Está ampliada, ¿sí? Ok. Bueno. Entonces, la primera definición de composición de funciones. Nosotros tenemos que identificar la simbología. Así como la multiplicación, la suma, la resta, la división, tiene símbolos que nos permiten a nosotros identificar qué es una operación, de igual manera la composición de funciones. Entonces nosotros tenemos aquí la definición, dice, dadas dos funciones f y g, la función compuesta f compuesto por g, esto se lee f compuesto por g, está definida como f compuesto de g de x, que es igual a sustituir, ojo, no un valor, sino a sustituir una función en otra. Es el resultado de aplicarle x a la función g y en el resultado obtenido de gx aplicarle la función f para el proceso inverso. Entonces, ¿qué debemos tener claros frente a la composición de una función? Es reemplazar una función en otra dependiendo la estructura de escritura. ¿Hasta aquí claro, chicos? Vamos Sí, bien, señor. concepto listo. Yo voy a estarles preguntando, porque no sé si es mi internet, mi señal, pero está un poquito molesta. Entonces aquí tenemos el ejemplo 1. Dadas las funciones f de x, mire, la función f de x y la función g de x, determinemos la composición. Primera composición, f compuesto de g. Esto se lee f compuesto de g. Y la segunda es g compuesto de f con sus respectivos dominios. En el taller evaluativo que ustedes presentaron, el punto donde más, digamos, falencias tuvieron, más debilidades, fue en el que planteaba ya acerca del dominio. Entonces, yo los invito a que ustedes hagan repaso, estudiantes, de las clases anteriores. Recuerden que quedaron videos grabados, como es el dominio de las funciones lineales, el dominio de las cuadráticas, el dominio de las radicales, el dominio de las racionales, porque en esta temática nosotros retomamos esos dominios. Puede ser que nos pidan, haga la composición, pero que la pregunta de la evaluación sea, determine el dominio. Entonces, necesitamos hacer el ejercicio completo. Bueno, entonces acá en primera medida voy a realizar f compuesto por g. Veamos acá. ¿Cuál es mi función f? Mírela, acá es 8x a la 3 menos 2. Y como es compuesto por g, entonces donde haya x voy a colocar a la función g. Por eso aquí me aparece este 8 factor de 1/3, perdón, de 1 sobre x más 3 elevado al cubo menos 2. Si yo observo estas dos gráficas, ¿qué hice? Esta función, ¿me escuchan ahí, chicos? Sí, Chicos. señor. Sí, señor. Ok, bien. Entonces, esta función que tenemos acá, la coloqué donde había x.
Por eso en el tema anterior nosotros hacíamos ese x más h, tomábamos ese valor y lo reemplazábamos. Aquí vamos a tomar una función completa. Entonces, después de tener el reemplazo, yo voy a hacer toda la parte operatoria, ¿cierto? Y vamos a determinar su dominio y su rango. Pasémonos acá. Listo. Bueno, dentro de esta operatoria, pues rigen todas las propiedades. Aquí, para este ejercicio que es G compuesto de F, simplemente lo dejo planteado. ¿Por qué? Porque no hay, digamos, nada para operar. O esto se puede simplificar. Veámoslo acá. Nos quedaría 8 a la 3, 8x a la 3, menos 2. Rompemos el paréntesis y menos 2 más 3 me daría más 1. Ya ahorita con un ejercicio de los que ustedes van a realizar, pues se van a determinar los procedimientos. Importante acá, estudiantes, identificar. Veamos que el resultado para el ejercicio G compuesto de F me dio una función racional, es decir, una función en forma de fracción. Entonces acá yo tengo que entrar a validar el dominio. ¿Qué es el dominio? Dice que en una función racional nunca el denominador puede ser cero, por lo tanto esto tengo que igualarlo a cero y despejarlo. ¿Listo? Veamos acá un segundo ejemplo. Tenemos la función x2 y una con radical. Se hace el mismo proceso. Ojo acá porque aquí ya nos piden evaluar en un punto. Nos están diciendo, halle la composición y después de hallar esa composición, evalúe esa nueva función en el valor de 5. Cuando aparezca esto, nosotros lo que vamos a hacer es arrojar un resultado. Cuando solo nos pidan compuesto, nosotros vamos a generar es una función. Hasta ahí más o menos clara esa introducción, chicos. Escucha, solo escucha. Y si al caso debe tener un lápiz ahí, alguna cosa que eso Eso está en el libro. ¿Sí? ¿No? Bueno, yo sigo entonces. Hay micrófonos encendidos, ya los apagamos. Listo. Sigo acá con la parte de nuestro taller. Entonces, esta es la introducción. Ya vamos a ver en el taller cómo se efectúa esto. ¿Todos me están escuchando ahí? Sí, señor. Ok. Señor. Bueno. Acá tenemos álgebra de funciones, composición y tenemos nuestro primer tallercito. En este tallercito, por favor, aclaro, hubo de pronto una solicitud de un padre de familia, me toca traerlo aquí a colación a este tema, donde decía que el profe César colocaba 25, 28 puntos de un ejercicio. Entonces, tener pendiente, por favor, aclarar allá a los padres cuál es la cantidad de ejercicios que se están colocando. De acá de este ejercicio, estudiantes de grado 11, ustedes van a hacer el proceso autónomo. La invitación es a que los hagan todos, ¿cierto? Porque van a necesitarlos para la preparación de su evaluación, que va a ser mañana a las 2 de la tarde con esa temática. Entonces, importante que practiquen todo este asunto. Yo tomé 3 ejercicios de acuerdo a los 3 niveles que podemos presentar dentro del desarrollo de la actividad. ¿Qué nos dice acá? Que debo realizar F compuesto por G. Entonces, voy a tomar este ejercicio A y lo voy a resolver. Lo primero que me dicen es F compuesto por G. ¿Cómo hago el procedimiento? Sencillamente voy a colocar primero la función F. ¿Cuál es mi función F? ¿Algún estudiante que me colabore? 5x más 3. 5x más 3. Muy bien, Juanita. Listo. Y a esa función F la debo entregar en términos de la función G, donde nosotros aplicamos esto mucho en física, por allá cuando hacemos despejes de fórmulas y demás. Entonces, ¿qué significa eso? El segundo paso es donde yo encuentre X, ¿cierto? Voy a colocar la función G. En este caso sería mi función menos X menos 1, cierro el paréntesis y viene el más 3. ¿Listo?
Donde había x, coloqué la función g, reemplacé y ahora lo que voy a hacer es resolver, que vendría a ser mi tercer paso. ¿Qué aplicamos acá para romper ese paréntesis? Ley distributiva. Muchas gracias, muy bien, ley distributiva. Entonces nos quedaría como paso 3, ley distributiva. 5 por menos x me daría menos 5x. Más por menos da menos. 5 por 1 da 5. Más 3. ¿Qué puedo operar? Puedo operar estos dos últimos. Nos quedaría que menos 5x menos 2. Y este viene a ser el resultado de mi función f compuesto por g. Hasta ahí, ¿cómo vamos, estudiantes? ¿Les he entendido el tema? ¿Es claro? Sí, señor. Señor. ¿Sí? Yo tengo ¿Todos una de acuerdo, pregunta. por favor? Que no, profe, es que yo no le entendí. Entonces ustedes acá me dicen, sí, señor, yo continúo. Bueno. Segunda situación. ¿Qué me van a pedir? Haga el compuesto de g compuesto por f. Entonces, ¿cuál es la primera función que escribo? Sería mi función g, ¿no? Menos x menos 1. Y ahora donde hay x, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar f. Entonces me quedaría acá 5x más 3, el menos que está acá, menos 1. ¿Qué tomé? La función f y la reemplacé donde había x. Si hay 2x, pues reemplazo en las 2x y demás. Vamos a operar, ley de signos. ¿Qué sucede cuando un signo negativo antecede un paréntesis? Los signos cambian. Los signos cambian. Muy bien, menos 3, menos 1. ¿Listo? Y acá finalmente nos queda 5x menos 3, menos 3 menos 1 me daría menos 4. Y acá tenemos nuestra segunda respuesta, que es g compuesto por f. ¿Listo? Ahora, Profe, una pregunta. pregunta. ¿No sería más 4? Por lo que menos más menos da más. Sí, No, ahí no, está no estás menos 4. multiplicando. A castellanos, acá no estás multiplicando, Menos sino 4. estás agrupando. Debes 3 y debes Ok. 1, en total debes 4. ¿Listo? Listo. Bien. Y finalmente el tercer caso es g compuesto por g, es decir, una función compuesta por sí misma. Entonces voy a hacerlo aquí rápido. Se me perdió el mouse. Listo. Acá. Me quedaría g compuesto por g, que debo anotar mi función g menos x menos 1 y voy a reemplazar dentro de esa función la misma función inicial, es decir, me quedaría menos x menos 1 menos 1. Una función compuesta por sí misma. Donde había x, la coloqué a ella misma con todo y signos. Cambiamos los signos, nos quedaría x más 1 menos 1, donde el resultado final es x. Esto vendría a ser g compuesto por g. Es un proceso algebraico, por eso se llama álgebra entre funciones, donde yo aplico todas las propiedades. ¿Qué viene ahora acá, estudiantes? Que nos pueden preguntar el dominio. Entonces, primera pregunta, ¿qué tipo de función es esta? Alguien que me diga. Lineal. Lineal. ¿Y esta? Lineal. ¿Y esta? Lineal. Lineal. ¿Y cuál es Lineal. el dominio de las funciones lineales? Que eso ustedes ya lo vimos Los iniciando. reales. Es real. Los números reales. ¿Listo? Aquí nunca se presentan indeterminaciones. Nunca. Porque son ¿qué? Lineales, cuadráticas, polinómicas. Recuerden que cuando tenemos lineales, cuadráticas o polinómicas, el dominio siempre son los números reales. Pilas, porque esa fue una de las preguntas donde obtuvimos resultados, digamos, diferentes o muy bajitos allá en nuestro taller evaluativo.
Listo. ¿Hasta acá puedo borrar esa primera parte? Profe, Tomar yo un tengo po- una duda. Sí, pregunta. En el punto F, la función F es valor absoluto, ¿sí? Sí. ¿Ahí se cambian los signos? ¿O No, cómo? no, tú simplemente reemplazas. Si quieres lo hacemos, aunque yo tenía aquí unas más bonitas, la D y la I, pero si quieres hacemos la F. No, sí, entonces la D y la I. Sí, ya entendí la F, pero la D y la I. No, en la es simplemente, si tú vas a hacer F compuesto por G, te quedaría aquí valor absoluto de 2x más 3 y listo, terminas el ejercicio. Y en Ah, ese ok. caso, si vas a reemplazar G compuesto por F, te quedaría 2 veces el valor absoluto de X más 3. Simplemente sustituyes. ¿Listo? Vale, profe. Ok, bueno. Listo, seguimos acá, chicos, porque el tiempo aquí es oro en esta parte de la virtualidad. Segundo ejercicio. Entonces, yo voy a hacer la parte de F compuesto y G con, bueno, hagamos las dos. Listo. Primera situación, no me voy a demorar acá, es F compuesto por G. Paso número 1, escribo mi función F. Mi función F es X a la 3 más 5. ¿Y qué voy a hacer donde hay X? Voy a colocar G. Entonces me quedaría raíz cuadrada de X elevada al cubo más 5. Y listo. Tengo acá mi función compuesta. ¿Puedo operar algo? No, no puedo simplificar ese cubo con el cuadrado, no. Quedó mi función ahí nomás. Vamos con mi función G, G compuesta por F. Escribo primero mi función G, es decir, raíz de X. Y ahora en X voy a colocar el valor de F. Entonces me queda raíz cuadrada de X a la 3 más 5. Listo. Ya encontré las dos composiciones. Ahora, vamos a analizar el dominio. ¿Listo? ¿Qué sucede con el dominio? Como aquí ya tenemos radicales, ¿cuál es la Profe, ¿y condición? no se hace el de G compuesto por G? Ah, también lo puedes hacer, entonces hagámoslo acá, G compuesto por G, nos quedaría la primera raíz, raíz de X, ¿cierto? Y la segunda vendría a quedar raíz de X, ¿cierto? ¿Y cuál vendría a ser la operación? ¿Cómo se resuelve esto por propiedades de la radicación? ¿Cuánto nos daría? Raíz cuarta de X, ¿no? Raíz de X, o sea, 2 por 2, 4. Nos quedaría raíz 4 de X. Listo. Ya tenemos las tres composiciones. Entonces ahora vamos a analizar los dominios. ¿Qué sucede con los dominios? Veamos que la condición es que esto, lo que está adentro, tiene que ser ¿qué? Chicos, ¿Cero? tiene que ser Positivo. ¿qué? ¿Cuál es la condición de un radical para que se presente en un indeterminado? Ojo, porque ahí es donde empiezan las falencias. Diferente a cero. Tiene que ser, ahí no puede ser negativo. Por lo tanto, todo lo que está aquí adentro del radical tiene que ser mayor o igual a cero. O sea, lo único, si tú le sacas la raíz a un negativo, esto se vuelve indeterminado o en tu calculadora aparece mat error. Pilas porque esto es clave para los límites, que es el tema que viene a continuación. Entonces, ustedes ya deben saber estas propiedades. Se las voy a rayar por acá. Primero, algo que no se puede en matemáticas es raíces negativas. Entonces, esto tiene que ser mayor o igual a cero. Y si tengo una fracción a sobre b, entonces el denominador b tiene que ser diferente de cero. Cuando aparezcan fracciones, igualo a cero. Pero cuando aparezcan raíces, lo convierto en una desigualdad. Pilas con eso, que nosotros ya lo habíamos explicado en clases anteriores. Entonces, de acá yo que debo tomar lo que está dentro de la raíz únicamente. Yo digo que x
mayor o igual que 0. Lo que significa que el dominio para esta función son todos los reales mayores o iguales a 0. ¿Listo? Y ya encontré mi dominio. Segunda situación, veamos acá. Esto tiene que ser x al cubo más 5. Tomo todo lo que está dentro del real, dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Y nos quedaría acá que este 5 pasa a restar. ¿Y qué sucede acá? Que este a la 3, ¿cómo saco la raíz? ¿Cómo elimino esta raíz cúbica? Pasando al otro lado. Pasándola a raíz cuadrada. Listo. 5. Entonces, todas estas x, ¿cierto? Son mayores. Alguien que por favor saque raíz cúbica de... O sea, no se podría, ¿no? Porque es raíz cúbica de -5, entonces ya es una indeterminación, ¿no? No. Recuerda que las cúbicas sí se pueden. Las que no se pueden son las pares. Ojo. Ah, ok. Alguien que por favor saque raíz cúbica de -5. Menos 1,70. X mayores iguales a menos 1,70. Entonces, si tú tomas un valor, por ejemplo, -2, que es mayor, aquí dice, todos los valores mayores a menos 1,7. Entonces, si yo coloco acá -2, esto me daría -8 más 5 menos 3, me queda raíz cúbica. Entonces, pilas acá. El dominio para esta son todos los reales menos, ¿cuál valor? O todos los reales mejor, no, miento porque aquí es mayor. Todos los reales mayores iguales a ¿qué? A menos 1,7. O si lo quieren dejar en forma de radical, a raíz cúbica de -5, lo pueden hacer. ¿Listo? Y de igual manera, aquí nos quedarían todos los reales mayores o iguales a 0, para este caso, porque esto queda mayor o igual a 0. Entonces los invito, chicos, a que peguen una repasadita por allá en el rango de las funciones radicales y racionales. ¿Hasta ahí vamos claro? Sí, señor. Sí, Sí, señor. por favor, chicos, importante porque esto nos sale mañana por allá. Bueno, voy a borrar bien esta tercera parte. Por favor, aliste algún estudiante Simbolat, GeoGebra, cualquier aplicación. Vamos a hacer la sustitución. Yo voy a hacer la primera, f compuesto por g. Coloco mi función f, que sería 1 sobre raíz de x menos 3. ¿Y qué voy a hacer? Donde hay x, voy a reemplazar g. Entonces me quedaría 1 sobre la raíz, paréntesis, importante hacer el reemplazo con paréntesis, x cuadrado más 4, cierro el paréntesis, menos 3. ¿Listo? Y acá nos quedaría ya el primer reemplazo de nuestra función. Profe, Entonces, una pregunta. ¿sí? Falta una X, ¿no? Ah, sí, gracias. 4x. Listo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué sucede acá? Que aquí se nos vuelve una combinación entre racional y radical. O sea, acá tenemos una combinación. ¿Qué sucede cuando aparecen esas combinaciones? Entonces se tienen que cumplir las dos condiciones. Primera condición, que el denominador tiene que ser diferente de 0 para el caso del racional. Y segunda condición, que el denominador tiene que ser mayor o igual a 0 para el caso del radical. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes cuando tengan ejercicios de este tipo? Pueden hacer los dos métodos. El procedimiento, ¿cómo nos quedaría el procedimiento? Sencillamente, yo tomo aquí esto que está aquí interno, 4x a la 2 más 4x menos 3. Y esto tiene que ser mayor o igual a 1.
¿Listo? ¿Por qué no puede tomar el valor de 0? ¿Cuánto es la raíz de 0? Chicos, ¿están ahí? Señor. ¿Por qué 4x a la 2? Ay, perdón. Sí, profesor, y no lo Perdón, entendí perdón, como. perdón. Este no va acá, era este 4. Es x a la 2 más 4x menos 3. Y eso tiene que ser mayor, que 1, ¿listo? ¿Por qué? Porque el denominador no puede ser 0, nunca. Y aquí adentro siempre tiene que ser un número positivo. Entonces, chicos, aquí nosotros tenemos que aplicar el despeje. ¿Recuerdan inecuaciones cuadráticas? Isis. ¿Sí? ¿Alguien que me acuerde cómo se solucionan las inecuaciones cuadráticas? Los picos more. ¿Lo recuerdan? Bueno, yo aquí les voy a dejar un bosquejito. Recuerden que esto primero lo pasaba aquí al otro lado, me queda x2 más 4x, que si me devuelvo hasta ese tema, y acá nos quedaría menos 4 mayor o igual que 0. Luego ustedes aplican por allá factorización si se puede, y si no, fórmula cuadrática, ¿cierto? Y de eso trazábamos 3 lineecitas, ubicábamos los 2 puntos, y decíamos, ¿dónde es mayor? Si es a la izquierda, negativo, negativo, positivo, positivo. Todo este procedimiento se tiene que aplicar para solucionar estas operaciones combinadas. Pero pues como la cuestión nosotros estamos de tiempo, digámoslo así, voy a pedirle el favor a algún estudiante que me escriba esta expresión, por favor, que me escriba esta expresión en simbolado. Rápidamente, chicos. O bueno, hagámoslo acá en vivo en Simbolat. ¿Algún estudiante, por favor, que tenga ahí? Bueno, venga, y la voy abriendo acá a ver. ¿Sí hay algún estudiante, por favor, que lo esté haciendo? Profe, ya lo estoy haciendo. Listo. Entonces, confírmeme. Sí, profe, ya lo estoy haciendo. Simbolat. Profe, una pregunta. ¿Sí? Al momento de, o sea, nosotros al momento de hacer los ejercicios sí tenemos que hacer toda esa parte, pues, ¿de qué? ¿De las inecuaciones? Pues ustedes pueden utilizar Simbolat. Ah, O sea, yo les he enseñado software para que lo utilicen, pero es mi deber explicarles cuál es el procedimiento. Por eso yo aquí encadeno, ¿cierto? Porque esto nosotros lo vimos en primer periodo, chicos. Esto de función cuadrática, sí, fue en primer periodo. De inecuaciones, recuerden que vimos inecuaciones lineales, cuadráticas, inecuaciones dobles, inecuaciones cúbicas con valor absoluto. Todo esto ya lo he explicado. Si no, lo traigo aquí a colación pues para que aclaren ustedes de dónde sale. Pero si ustedes lo van a presentar, bien sea para su evaluación o la entrega de un taller y ustedes me lo quieren presentar en software, solo la inecuación, esto sí tiene que aparecer. Porque esto también se puede hacer en software, solo que no les voy a enseñar por ahora cómo. El procedimiento tiene que aparecer y esto sí lo pueden sintetizar. ¿Listo? ¿Cuánto nos dio, chicos? Envidioso. Es un envidioso. No, no soy envidioso. Y el que tenga que hablar, por favor, pida la palabra y con gusto. No es envidioso, sencillamente es mi deber enseñar los dos procedimientos. ¿Listo? Y espero que no se haya infiltrado por ahí alguno. Listo, chicos. ¿Alguno lo pudo hacer? Rápidamente se nos fue el tiempo, Dios. X2 más 4x menos 4. Voy a compartir acá. Simbolat. Listo, entonces ustedes colocan allá x2 más 4x, oh Dios, más 4x menos 4. Y esto tiene que ser que dijimos mayor que 0. Solucionamos. Vamos acá, clic. Y este viene a ser el dominio. Entonces, el dominio, ustedes lo pueden plantear. O bien, todos los valores menores a raíz de 2 menos 2, a menos 2 raíz de 2 menos 2, o mayores a 2 raíz de 2 menos 2. Primera solución.
Si lo quieren colocar en notación decimal, entonces todos los valores menores a menos 4.8 o mayores a 8.2. Y si lo quieren colocar en notación de intervalo, lo colocan de esta manera. ¿Listo? ¿Entendido ahí cómo se va a trabajar el dominio, chicos? Sí, señor. Listo. Entonces recuerden que yo doy todas las herramientas para que ustedes hagan un proceso muy bonito allá frente a esta parte. Listo. Vamos con nuestro punto 2. Es un punto muy sencillito y pues el punto 3 lo vamos a explicar la siguiente, punto 4 la siguiente clase porque ya no hay más tiempo. ¿Cuál es el punto 2? Ojo, recuerdo para los chicos. Profe, ¿cuántos tengo que hacer de acá? Libertad. Si usted solo quiere hacer uno, eso es autonomía. Si usted quiere hacer 3, si los quiere hacer todos para llegar a esa preparación de esa evaluación, autonomía. Yo generalmente escojo 1 o 2 punticos de estos para colocarlos allá en la evaluación. Les recuerdo que las evaluaciones, chicos, las evaluaciones quedan diferentes. Ahí les paso ese datico. Bueno, y no es envidia, no me van a decir ahorita envidioso. No, listo. En el punto 2, ojo, que es un punto de análisis, punto tipo prueba IFES, ¿cierto? ¿Qué nos dice aquí? Utilicemos la gráfica de la figura 1 para determinar, ojo, para determinar F compuesto por G de 1. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo voy a analizar es la función F, que está compuesta por la función ¿qué? G. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Listo. Entonces, Señor. miren cómo es el jueguito acá. Esto es un jueguito de lógica. ¿Quién está compuesto por qué? Entonces, F está compuesto por un valor de G, pero a G, ¿dónde la están evaluando? ¿La están evaluando a qué? En 1. Entonces, miren cómo es el mecanismo. Primero analizo G, entonces voy a buscar cuál. Pregunto, ¿cuál es mi función G? ¿La verde o la azul? El azul. La azul. La azul. ¿Y dónde están evaluando esa función azul? ¿En qué valor? En uno. En 1. Entonces, cuando la azul vale acá 1, ojo, miren que aquí hay una intersección. Cuando esa función azul vale 1, ¿cuánto vale Y? 2. 0. No, 0. 0. 0. Veamos acá, mire. La función G aquí es abierto y aquí es cerrado. Entonces, cuando vale 1, la función G, la azul, en Y vale ¿cuánto? 0. Entonces, de acá, yo puedo evaluar que esto es igual a 0. ¿Listo? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar la función F en ese valor de 0. ¿Cuánto me da F en ese valor de 0? Me da más o menos como 2,3. 2.3. Luego el resultado de esto equivale a 2.3. ¿Listo? Hagamos un segundo ejercicio, lo vamos a hacer entre todos. La composición es que G de menos 1. ¿Cuánto vale G de menos 1? Chicos. Menos 3. Menos 3. Observemos. Para los chicos que de pronto, profe, no soy claro, no le entiendo. Entonces observemos. Primero evalúo quién es G de menos 1. Entonces, ¿quién es G? La función azul. Y en la función azul voy y busco en X cuando vale menos 1. Mire, aquí es menos 1. Entonces, ¿eso vale cuánto? Por acá, menos 3. Eso es lo primero. Voy y busco cuánto vale en G el valor de menos 1 en Y, entonces es menos 3. Y acá ahora me queda reemplazado por menos 3. ¿Cuánto vale F cuando la función vale menos 3? ¿Algún estudiante que me diga? 0. Entonces, 0. en menos 3, veamos acá, ¿vale cuánto en Y? 0. Por lo tanto, esto es igual a 0. Hasta ahí más o menos, chicos. ¿O hacemos otro? ¿Por qué 0, Otro. profe? Otro, profe, otro.
Otro Es que profe, 0, ¿Por qué 0? Bueno, recuerden el jueguito. Voy a X y luego observo Y. ¿Listo? Veamos acá. Voy a ir con la función G, voy a hacer el recorrido. Entonces, primero voy a encontrar quién es G de 5. ¿Quién es G de 5? Entonces voy a hacer el recorrido. Me voy a ir con la función G, miren, hasta 5. Aquí queda 5. ¿Listo? Y voy a ver cuánto vale en 5. Entonces bajo porque es la función azul. Viene hasta acá. Y me regreso hasta Y. Es decir, ¿cuánto vale G de 5? G de 5 -4. vale menos 4. Entonces este menos 4 lo coloco acá. ¿Listo? Y ahora voy a ir a analizar f de menos 4. Entonces me voy con f de menos 4 hasta menos 4. Veamos acá. Que es la verdecita. Y pregunto, ¿qué valor en Y queda acá? En Y. 0. 0. 0. Y listo. Entonces es un truquito de voy evalúo en otra y en otra. Finalmente hagamos, uy, nos queda un último minuto. Ustedes hacen estos 3 restantes para estudiar para su actividad. Paula Pacho. Entonces, hasta aquí, estudiantes, dudas, inquietudes, aclaraciones. No, profe. ¿Seguros todos, por favor? Que, Profe, una pregunta. sí. O sea, en la gráfica, bueno, la que ahorita hiciste cuando tomaste el 5 siempre, o sea, y siempre va de para abajo, ¿sí o sea, nunca, no se puede tomar, digamos, el 4 positivo si no toca de para abajo? Siempre, siempre tú ubicas cuánto vale X y qué nos arroja Y. Si quieren, chicos, se vuelven a conectar y aclaro bien este ejercicio porque veo como muchas dudas ahí. ¿Les parece? Sí, profe, mejor. Listo, entonces voy a Sí, parar pero está aquí la como feo. grabación.